Unidad 4. Procesos industriales de plásticos térmicos, compuestos y termofraguantes y materiales cerámicos. La fabricación de productos plásticos en gran escala data de una fecha comparativamente reciente. El descubrimiento de la ebonita o hule duro por Charles Goodyear en 1839 y el descubrimiento del celuloide por G. W. Hyatt en 1869 marcaron el comienzo de esta industria. En general, el término plástico se aplica a todos los materiales capaces de ser moldeados o modelados. Su significado incluye un extenso grupo de materiales orgánicos sintéticos que se hacen plásticos por la aplicación de calor y son capaces de formarse bajo presión, sustituyendo a materiales tales como el vidrio, la madera, metales de la construcción, provocando que se hagan muchos artículos útiles, incluyendo revestimientos y filamentos para tejidos. Los productos hechos de materiales plásticos pueden producirse rápidamente con tolerancias dimensionales exactas y excelentes acabados en las superficies. El uso de los plásticos queda limitado por su comparativamente baja fuerza, por su poca resistencia al calor y en algunos casos por el alto costo de los materiales y la poca estabilidad dimensional. En la presente década, principalmente en lo que tiene que ver con el envasado en botellas y frascos, se ha desarrollado vertiginosamente el uso del tereftalato de polietileno, material que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado de envases, comúnmente conocido como PET. Para entender lo que son los plásticos, primero tenemos que conocer lo que son los polímeros. Un polímero es una macromolécula, es decir, una molécula de gran tamaño formada por otras moléculas más sencillas y que se repiten constantemente para formar un polímero. Los plásticos, dependiendo de su procedencia, pueden ser naturales o sintéticos. Los plásticos naturales se obtienen directamente de materias primas vegetales, como por ejemplo la celulosa, que se encuentra en las células de las plantas. En el celofán se obtiene disolviendo fibras de madera, algodón o cáñamo, o el látex, que se obtiene del jugo de la corteza de un árbol tropical, mientras que los sintéticos, que son los artificiales, son los que se elaboran a partir de compuestos derivados del petróleo, el gas natural o el carbón. La mayoría de estos pertenece a este grupo. En la actualidad, la mayoría de los plásticos que se comercializan provienen de la destilación de petróleo. La industria de plásticos utiliza el 6% del petróleo que pasa por las refinerías para convertirlo en plástico. Las propiedades de los plásticos son muy flexibles. La mayoría de estos son materiales transparentes, incoloros, frágiles, tenaces, rígidos, duros, no se pudren, no se oxidan, son de peso ligero y baratos. Y a su vez se dividen en tipos, que en función de su estructura y su comportamiento existen tres tipos diferentes de plásticos: los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Existen actualmente técnicas de conformación de los plásticos termoplásticos y elastómeros. Son las que significa las formas utilizadas para dar forma a dichos plásticos. La extrusión se utiliza para termoplásticos. Consiste en introducir en forma de gránulos o polvos el plástico dentro de un embudo o tolva. Se va dejando caer dentro de un cilindro previamente calentado. El giro del tornillo fuerza la salida del plástico fundido por la boquilla o molde, adquiriendo la forma del mismo. Una vez que sale el plástico conformado por la boquilla, se enfría lentamente mediante agua. A la salida, se cortan las piezas a la medida deseada. El calandrado es un proceso muy simple que se utiliza para producir láminas o planchas de plástico finas de termoplásticos. El conformado al vacío. Esta técnica se utiliza con láminas de termoplásticos de gran superficie procedentes del calandrado. Para fabricar mediante conformado en vacío, se parte de una lámina termoplástica delgada que se coloca sujeta sobre el molde de una forma a reproducir. Posteriormente se calienta con un radiador
para ablandar el material y se extrae el aire de la parte inferior. De esta manera la lámina se adhiere al molde tomando su forma. Una vez enfriado, se abre el molde para extraer la pieza. Moldeo. Las técnicas de moldeo son aquellas con las que se da forma al plástico mediante un molde. A su vez, esta técnica se divide en otras diferentes. El moldeo por soplado, que se refiere a la introducción del molde una preforma en forma de tubo a través de un dosificador y a continuación se inyecta aire comprimido adaptándose el plástico a las paredes del molde. Mientras que el moldeo por inyección es una técnica parecida a la de extrusión, pero al salir el plástico caliente por la tobera, un inyector rellena el molde, se deja enfriar y se extrae posteriormente. El moldeo por compresión consiste en introducir el material en forma de polvo o gránulos en molde, el cual se comprime mediante un contramolde a la vez que se aporta calor que reblandece el plástico. Los termoplásticos hacen referencia al conjunto de materiales que están formados por polímeros que se encuentran unidos mediante fuerzas intermoleculares, formando estructuras lineales o ramificadas. Un material termoplástico lo podemos asemejar a un conjunto de cuerdas enredadas que tenemos encima de una mesa. Cuanto mayor sea el grado de enredo de las cuerdas, mayor será el esfuerzo que tendremos que realizar para separar las cuerdas unas de otras, dado que el rozamiento que se produce entre cada una de las cuerdas ofrece resistencia a separarlas. En este ejemplo, las cuerdas representan los polímeros y el rozamiento representa las fuerzas intermoleculares que los mantienen unidos. Un termoplástico es un polímero que se vuelve un líquido homogéneo cuando se calienta a temperaturas relativamente altas, que cuando se enfría es un material duro y en un estado de transición vítrea. Cuando se congela es un material frágil. Todas estas características son reversibles, lo que hace posible que los puedan calentar y enfriar rápidamente sin que pierdan estas cualidades, haciendo de los termoplásticos un material fácilmente reciclable. En función del grado de las fuerzas intermoleculares que se producen entre las cadenas poliméricas, estas pueden adoptar dos tipos de estructuras. La estructura amorfa, que son las cadenas poliméricas adquieren una estructura aliada semejante a la de un ovillo de hilos desordenados. Dicha estructura amorfa es la responsable directa de las propiedades elásticas de los materiales termoplásticos. La estructura cristalina se trata de cuando las cadenas poliméricas adquieren una estructura ordenada y compacta. Se pueden distinguir principalmente estructuras con forma laminar y con forma micelar. Dicha estructura cristalina es la responsable directa de las propiedades mecánicas de resistencia frente a esfuerzos o cargas, así como la resistencia a las temperaturas de los materiales termoplásticos. Propiedades. El comportamiento elástico en los polímeros termoplásticos es la deformación elástica resultado de dos mecanismos: un esfuerzo aplicado que hace que se estiren y una distorsión en los enlaces covalentes de las cadenas. Al eliminar el esfuerzo se recuperan de esta distorsión prácticamente de manera instantánea. El comportamiento plástico es cuando los polímeros termoplásticos se deforman plásticamente cuando se excede el esfuerzo de cadencia. Sin embargo, la deformación plástica no es una consecuencia de movimiento de dislocación. En lugar de eso, las cadenas se estiran, se deslijan bajo carga, causando una deformación permanente. Viscoelasticidad. Es la capacidad de un esfuerzo para provocar el deslizamiento de cadenas y la deformación plástica está relacionada con el tiempo y la rapidez de la deformación. Si el esfuerzo se aplica lentamente, las cadenas se deslizan fácilmente una al lado de la otra. Si se aplica con rapidez, no ocurre deslizamiento y el polímero se comporta de manera frágil. Los termoestables. Los termoestables hacen referencia al conjunto de materiales formados por polímeros unidos mediante enlaces químicos, adquiriendo una estructura final altamente reticulada. La estructura altamente reticulada que poseen los materiales termoestables es la responsable directa de altas resistencias mecánicas y físicas que presentan dichos materiales comparados con los materiales termoplásticos y elastómeros. Por contra, esta estructura altamente reticulada la que aporta una baja elasticidad, proporcionando a dichos materiales su característica utilidad. Uno de los aspectos negativos que presentan los materiales termoestables es su nula capacidad de reciclaje, dado que una vez han solidificado o curado es imposible volver a una fase líquida del material.
Los materiales termoestables tienen la propiedad de no fundirse o deformarse en presencia de temperatura o calor, antes pasarán a un estado gaseoso que a un estado líquido. Materia prima. En un principio, la mayoría de los plásticos se fabricaban a partir de resinas de origen vegetal, como la celulosa o furufaya, aceites de semillas y derivados del almidón o del carbón. También la casia de la leche era uno de los materiales no vegetales utilizados. No obstante, dado que las existencias del petróleo tienen un límite, se están investigando otras fuentes de materias primas, como la clasificación del carbón. El petróleo en su refinado se divide por destilación en varias fracciones, de las cuales la que se emplea para la fabricación de plásticos es la de las naftas. La nafta, mediante un proceso térmico denominado cracking, se transforma en una mezcla de etileno, propileno, butileno y otros hidrocarburos ligeros. A partir de esta mezcla se obtiene materia prima para los plásticos. Los plásticos, en tamaño, tales productos como asientos para sillas a la intemperie, telas plásticas, recipientes de basura, fundas para máquinas y paquetes de instrumentos, son ejemplos de los productos que utilizan este relleno. Su empleo reduce el costo de fabricación, el encogimiento, mejora la resistencia al calor, dan resistencia al impacto, entre otros.